Un fuerte aplauso para el doctor Miguel Pizarro Herrero. Buenas noches a todos. En principio, un saludo por su presencia, su interés en una materia que en realidad consideramos todos de enorme importancia. Me ocurre que en el tema que me ha asignado juzgamiento me pasa lo mismo de cuando uno está interesado en una chica y en realidad busca un pretexto para hablar siempre de lo mismo. En realidad el tema es el juzgamiento, pero quiero hablar de lo mismo, que me parece que es lo importante, ¿no?, de ese tema, ¿no? Vale decir, en principio quiero decirles de lo que no voy a hablar. No voy a hablarles de hacer una hermenéutica jurídica de artículo por artículo, porque en principio no podríamos soportar, ni tampoco yo. Y entonces lo que quiero hacer en este espacio de tiempo tan reducido, el tiempo es un insumo también para el proceso, es tratar de establecer algunas cuestiones que me parecen relevantes. La primera cuestión que quiero establecer es, en realidad, cuáles son las finalidades del proceso penal de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Si es que busca la verdad o ha picado de la verdad. Esa es la primera cuestión que quiero resolver para poder analizar el tema de juzgamiento, que es la etapa estelar del proceso, ¿no? La etapa tan importante en la cual se prueba realmente la prueba de fuego de los abogados. Y todas las otras etapas anteriores, que son una especie de filtro, son etapas donde se va construyendo una imputación cada vez aparentemente más sólida por parte del y esta parte de la acusación, entonces, se ha llegado y lo ha explicado muy bien mi colega el doctor Jimmy Agolú, porque ya hay una imputación clara. Sin embargo, lo que hay que ver cuáles son, en principio, y este es el primer tema que quiero tocar a continuación, es, además del tema de la verdad, es cuál es el estándar probatorio que se necesita para condenar a alguien. Eso no podemos basarnos en la íntima convicción, que me parece algo muy subjetivo, en la libre valoración de la prueba, que simplemente sería que el proceso penal se trata de convencer al juez. Y creo que considero que cada uno considera que no puede ser eso. O sea, el proceso penal no es convencer al juez, es acreditar algo, ¿no?, acreditar hechos. Y por lo tanto creo que hay que diferenciar de los sistemas adversariales, como el sistema procesal inglés y galés, donde ya se ha abandonado la verdad, porque ellos claramente lo señalan, ya no se busca la verdad en el proceso, sino lo que se busca es una prueba, digamos que ellos llaman prueba de argumento. Se trata entonces de quién tiene el mejor argumento para ganar en un juicio, y no quién sostiene hechos que puede haber acreditado por medio de prueba válida. Entonces, la segunda cuestión que espero poder alcanzar algunas ideas es la cuestión del estándar probatorio. ¿Cuál es el estándar probatorio que se exige en el nuevo Código Procesal Penal y cómo han estado dando las cosas, ¿no?, hasta el momento en el sistema procesal? Y finalmente haré alguna conclusión para que no queden las cosas en el aire, ¿no? En principio, veamos el tema de la cuestión de la verdad. Y para eso quiero empezar la disertación citando a Friedrich Nietzsche. Nietzsche va a decir en su respuesta al positivismo que no existe la verdad, lo que existe son interpretaciones. Y esta es una interpretación, y esta también diría a sí mismo que es también una interpretación. Esta es una idea interesante que podemos trabajarla, ¿no? No existe la verdad, lo que existe son interpretaciones diversas, ¿no? Entonces podríamos alguien colegir que lo que existe es la interpretación del fiscal, la interpretación del agraviado tal vez, la interpretación de la parte civil, ¿no?, si se constituye, ¿no?, del acusado obviamente, pero no existe una verdad. Y eso es algo que ha quedado flotando, muchas veces hemos escuchado en la universidad que nos dicen, no, hay muchas verdades, la verdad forense, la verdad judicial. Yo creo que la primera cuestión para analizar el juzgamiento es resolver esta cuestión epistemológica. Es decir, si existen realmente muchas verdades o si existe una sola verdad. Para esto hay que resolver previamente algunos temas que es necesario fijar. En principio, hay que hacer una crítica radical
digamos, una crítica copernicana a todo el sistema de enseñanza y la forma como se viene entendiendo lo que es el derecho, y en especial el derecho penal. ¿Cuál es esta crítica? Le han dado mucho peso a la doctrina, a la teoría, y han abandonado el estudio de los hechos. Y creo que la prueba está en que los libros que tratan sobre los hechos son pocos, en realidad, ¿no? Y generalmente lo han tratado los civilistas, ¿no? Como Tarufo. Su obra magistral, La prueba de los hechos, es una obra extraordinaria, pero es de un civilista. Y quienes han tratado los hechos de una manera extraordinaria también no han sido abogados. Por ejemplo, en Estados Unidos el mejor libro que se ha escrito en 50 años, así lo dicen, es un libro escrito por Larry Laudan, pueden ver en internet, o googlear como hacen, ¿no?, los jóvenes ahora. Larry Laudan, su libro sobre la verdad y el proceso penal, está considerado el mejor, uno de los 50 años el mejor libro escrito sobre derecho, pero no ha sido escrito por un abogado, ha sido escrito por un filósofo, epistemólogo como es Larry Laudan. ¿Y de qué trata este libro? Justamente, trata de una cuestión que es importante en un juicio, ¿no? Es decir, ¿por qué hay errores judiciales? Y el error judicial es un tema fundamental. Hay dos clases de errores. Errores para absolver, que vendría a ser los errores que el sistema penal ha aceptado como posibles. Es decir, siempre se ha dicho que se acepta mejor que se absuelva a alguien probablemente culpable a condenar a un inocente. Pero lo más grave en la actualidad, y lo que genera una reacción en la sociedad, es errores para absolver a un culpable. Eso es lo que trata la tesis de la obra. Es decir, si el asunto es, y como vemos en una acusación, hay una calificación jurídica, pero una imputación de un hecho, una carga de hechos, lo que tenemos que establecer es que esa carga de hechos tiene que fijarse en un proceso en la etapa del juicio. ¿Cómo la fijamos esos hechos? Y más allá de la discusión que si especifica son los hechos, o la hipótesis de los hechos, que es otra discusión ardua en el ámbito procesal, ¿no?, llevada por varios autores, ¿no? Es decir, que critican que en realidad el término exacto es no decir se fijan hechos en el proceso, en el juicio, sino lo que se fijan son hipótesis de hechos, es decir, el fiscal tendría una hipótesis que va a fijar. Estos hechos, por lo tanto, que forman parte de una acusación, porque para llegar al juicio, ¿qué cosa tiene que haber? Tiene que haber, ¿no es cierto?, un auto superior de enjuiciamiento. Ese es el tema formal, ese es el procedimiento, no es el tema, ese no es el proceso. Entonces, hay que diferenciar lo que es el proceso del procedimiento, ¿no? El tema, la citación, después lo que mencionaron, antes ha tenido que haber un control, pues, ¿no?, de acusación, y que el control de acusación también requeriría controles probatorios, cosas que no se aceptan en el acuerdo plenario, que vamos a mencionar. Porque en el caso BTR, por ejemplo, ustedes pueden leer las sentencias, claramente eso señala que no se acepta un control probatorio en el antiguo sistema. Y no se aceptaría controles probatorios, por ejemplo, alegaciones de prueba ilícita, como se alegaba en BTR, una vez que se ha roto la cadena de custodia. Cosas así, ¿no?, que no se necesitarían. Y, por lo tanto, la fijación de los hechos guarda una enorme importancia para establecer qué cosa es la verdad. Muy bien. En este asunto habría tres tesis que creo que es importante establecer. La primera tesis, entendiendo que verdad es cuando se votan las cuestiones de hecho en la parte final del juzgamiento, dice está probado que. Si nos utilizamos la palabra está probado que, diremos que hay tres interpretaciones de esa frase. Está probado que. La primera frase, está probado que, sería, está probado que es sinónimo de qué? De la verdad. Es decir, está probado que significa que esa es la verdad. Y eso viene desde el derecho romano, ¿no? Res judicata, ex veritate. Lo que está en la sentencia es la verdad. Presunción, ¿de qué tipo? Jure es de jure. Es decir, lo que está en la sentencia, en un caso, por ejemplo, vamos a poner un caso político, altamente político, Fujimori. Para los fujimoristas no es un delincuente, pero desde el punto de vista del derecho romano ya sí lo es. Res judicata es veritate, lo que está probado en el proceso es la verdad, y si él ha sido sentenciado es un delincuente. Esa es la primera afirmación entonces de lo que sería la verdad o lo que está probado. Lo probado es aquello que significa sinónimo de la verdad. Lo segundo, está probado que es sinónimo de lo que el juez está convencido. O sea, de lo que el juez se ha convencido.
¿Qué es lo que estábamos criticando al comienzo, ¿no? O sea, estar probado que significa el convencimiento que tiene el juez sobre determinados hechos. Esto resulta altamente también peligroso, ¿no? Porque la justicia, al volverse muy subjetiva, recuerden que esta subjetivización de la justicia ocurrió con el quiebre de la Ilustración, más exactamente cuando ocurrió la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue hecha inicialmente contra los jueces, pero antes los jueces fallaban con la prueba tasada. Correcto, la prueba tasada. Y la prueba tasada, ¿qué cosa es? Es una prueba, una valoración previa establecida. Entonces, el sistema legal nos dice cuánto vale cada cosa. Claro, puede ver absurdo, dirá, la declaración de una mujer, como decía mi colega Jimmy, ¿no? En este último acuerdo plenario, ¿no? Del 2011, sobre la valoración de las declaraciones de la víctima en los delitos de violación sexual. Digamos, si nos ubicamos, retrocedemos en el tiempo, siglo XVI, dirá, la declaración de una mujer no es la misma que la de un hombre, la de un pobre y la de un rico, prueba tasada. Previamente sabemos cuánto vale cada cosa. Entonces, para poder condenar a una persona y decir que tenemos convicción probatoria de que esa persona es culpable, tenemos que sumar nada más. Es algo más objetivo y más simple, prueba tasada. Pero eso se quebró con la Ilustración, con la Revolución Francesa y todo el proceso que le otorgaron al juez de libertad. Una libertad de valoración probatoria. Y le han dado diversos nombres, ¿no? Los españoles le llaman sana crítica, los franceses le llaman íntima convicción. Y esto resulta peligroso, puesto que si se trata entonces que el juez está con su conciencia, es algo interno. Y podrán ustedes acreditar este hecho, que hasta los años 50, si revisan las sentencias, alguien se da trabajo de hacer arqueología judicial, no estaban motivadas. ¿Por qué? Porque consideraban que no era necesario, porque el juez estaba ante su conciencia. Por eso, yo recuerdo alguna vez haber visitado un penal y decía un cartel de los delincuentes, ¿no? Los reos que estaban en Luis Gancho, decía, estaban haciendo un motín y decía, ¿el motín por qué era? No era por agua, no era por alimentos, no era por razones de ese tipo. Decía, contra el criterio de conciencia. A mí me sorprendió bastante leer eso en los carteles, los reos decían, estoy contra el criterio de conciencia, cuando históricamente el criterio de conciencia fue una conquista de los ciudadanos. Porque antes la prueba tasada establecía predeterminadamente cuánto valía cada cosa, cada medio probatorio, por lo tanto, cómo condenábamos o absolvíamos a una persona de un cargo. Pero resulta que cuando esto se corrompe, la libre valoración de la prueba es subjetiva, no tiene ningún parámetro. Y eso genera lo que llama Laudan, lo que decía, errores judiciales. O lo que llama el pueblo injusticias. Pero nosotros hablamos más técnicamente de errores judiciales, porque sí se pueden medir los errores. Las injusticias es algo muy genérico, muy abstracto. Ese sería el segundo concepto. Está probado que es aquello, entonces, que tiene que ver con la convicción del juez. Y la tercera, y la que vamos a sostener en esta exposición, la tercera definición de está probado que es sinónimo de la fijación de los hechos con prueba suficiente. Es decir, ya no me interesa la íntima convicción de los jueces, o sea, no me interesa su conciencia, porque sabe Dios que habrá adentro. Además, yo no creo que un Estado democrático no pretende entrar en la conciencia de las personas, porque es un Estado totalitario, donde trata de establecer cómo va a pensar cada uno, cómo van a pensar los jueces, ¿no es cierto? O Estados autocráticos, ¿no? Venezuela, Cuba, ¿no? Donde intervienen directamente en la justicia, ¿no? En un Estado democrático, los jueces pueden tener comisiones políticas, comisiones religiosas, pero es que no juzgan con eso, sino juzgan por lo que se ha acreditado objetivamente en un proceso, lo que se ha fijado objetivamente en un proceso. Entonces aquí ya tenemos un primer aterrizaje. Al derecho, al proceso del juzgamiento, no le interesa la verdad absoluta. ¿Qué tipo de verdad le interesa? Le interesa la verdad que corresponde a la imputación. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el tipo penal, no nos hemos puesto a pensar que hay una relación directa entre el tipo penal y la forma de probar algo. Les voy a poner algunos ejemplos.
para que vean que esto es cierto. Es decir, el tipo penal, la dogmática penal, tiene un vaso comunicante con el proceso. Por eso un abogado puede saber mucho el procedimiento, pero es mal litigante, pierde los casos. ¿Por qué pierde? Porque no conoce la dogmática. Y uno que solamente conoce la dogmática y no conoce el proceso también pierde, porque hay un vaso comunicante. ¿Cuál es el vaso comunicante? Por ejemplo, remitámonos al tema de la violación de menores de 14 años. El artículo 173, en concordancia con el 170. Aparentemente no tiene ninguna regla probatoria, pero sí la tiene. Porque nos dice cómo no debemos probar algo. Por ejemplo, nos dice, no debemos probar algo tomando en cuenta la declaración de la presunta víctima. Por eso se llama violación presunta. Y nos dice, no debemos tomar en cuenta la declaración. De ninguna forma. Es absoluto. Es una presunción legal absoluta. Jure de jure. No, pero imagínense que tiene 13 años, 6 meses. Dice, pero yo presté consentimiento. Esa prueba no se puede hacer. Pero sí es cierto que le tome que con todas las garantías cámara GESE, que la niña diga, no, después tendrá que negar, porque el tipo penal está diciendo cómo tiene que probarlo. Otro ejemplo, muy interesante, porque además es un tipo penal que cuestiona lo que es la legalidad misma, el enriquecimiento ilícito, 401. El 401 nos dice cómo tenemos que probar algo, y nos dice, en primer lugar, que tenemos que probar algo invirtiendo la carga de la prueba. ¿Por qué? En este caso es interesante, y porque nos dice, tiene que tener como referencia la declaración jurada de ingresos y rentas. Usted cuando ingresa al sistema administrativo del Estado, juez, secretario, etc., un funcionario, servidor público, cualquiera tiene que firmar una declaración jurada de ingresos. Y el tipo penal le dice, tomen en cuenta esto, y hagan la comparación. La comparación entre lo que tiene al ingresar y lo que tiene en el momento de la imputación, porque le están imputando que se ha enriquecido ilícitamente. Entonces el tipo penal está diciendo al proceso cómo tiene que probarse eso. En primer lugar, si él, utilizando el argumento conocido por nosotros de derecho de no autoincriminarse, dice, yo me niego a presentar cualquier documento. Me niego. ¿Será una forma válida de defenderse? No, porque el fiscal le va a decir, ya gané el caso, porque usted no ha acreditado que tenga una justificación razonable, así dice el 401, de cómo justifica, ¿no?, que tiene usted estos bienes ahora, esta casa, estos vehículos. No, pero la presunción de inocencia, la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público. Un momentito, que eso será para todos los demás artículos, pero el 401 se ha invertido la carga de la prueba. Ya no, ahí no funciona así. ¿Cómo que no es el principio de que yo no tengo que demostrar mi inocencia? No, señor, será para los demás, pero tiene que demostrarlo. Usted tiene que presentar documentos. Si no los presenta, esa omisión va a generarle una imputación y por lo tanto una condena. Es decir, el tipo penal tiene mucha importancia para decir cómo tenemos que probar algo y por lo tanto nos dice qué cosa es la verdad. La verdad que le interesa al proceso, en el fundamento, es la verdad que corresponde al hecho imputado. Y este hecho imputado tiene que ser típico. Y por eso, ustedes pueden ver que existiendo varios filtros anteriores, existe el filtro de la disposición de formalización de la investigación preparatoria. El primer filtro, si no, el hecho no constituye delito. Pasó el filtro, investigación preparatoria. Sigue avanzando. Etapa intermedia, que la han escuchado. Hay otro filtro. Inclusive hay audiencias, donde pueden alegar también que el hecho es atípico, atipicidad subjetiva, objetiva, ¿no es cierto?, absoluta, relativa. Y entonces, si han pasado tantos filtros, y los jueces yo no creo que sean tontos, son listos y saben de derechos, hay fiscales y hay abogados, ¿por qué existe una de las causales? Ustedes léanlo, para absolución, la sentencia absolutoria, es que el hecho no constituye delito. Si estos filtros han sido tan exactos. ¿Por qué? Precisamente por lo que yo les estoy indicando, que hay una relación directa entre el hecho que hay que probar y el tipo penal que se está imputando. No nos interesan todas las verdades. Por lo tanto, epistemológicamente no es que exista una verdad, dos verdades, tres verdades, la verdad es una sola, porque además sería vulnerar el principio lógico de identidad. ¿Qué dice el principio lógico de identidad? Que las cosas son o no son.
No pueden ser las dos cosas, no puede haber dos verdades, existe una sola verdad. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hay diversas dictámenes, opiniones? Lo que existe es lo que decía Nietzsche, es una sola verdad, pero diversas interpretaciones. A ver, vamos a poner un ejemplo. En este momento, saliendo aquí del auditorio Felipe Pardo de Aliaga, una cámara graba el momento instante preciso de que una persona le está disparando a otra. ¿Está claro? Está probado y entonces está resuelto. No está resuelto. No, pero ahí está la prueba contundente. Él además reconoce haberle disparado. Confesión. No está resuelto. ¿Quién ha dicho que está resuelto? ¿Esa es la verdad? ¿Acaso sabemos por qué le disparó? Los motivos. ¿Fue por venganza, por lucro, o fue legítima defensa, o fue por error? A lo que llamamos los penalistas error de tipo pensible. Entonces, la verdad que nos interesa es la verdad de la imputación. Y miren, un ejemplo, hace poco todos lo vimos en el caso BTR, en la sentencia, ¿no? La prensa, la opinión pública esperaba de repente que tocara el tema de los financistas, ¿no? Porque obviamente alguien financió esas interceptaciones. Pero la sentencia señala que eso no corresponde al análisis, porque ese no es el hecho imputado. ¿Se dan cuenta? No le interesa toda esa otra verdad, porque puede ser que muchas personas sean parte de esa interceptación, pero esa verdad no interesa. La única interesa que como abogados nos interesa es aquella verdad que se imputa. Por eso, antes que existiera tipicidad, antipublicidad, la pregunta es, ¿usted sabe qué existía? ¿Cómo se juzgaba? Una pregunta simple, el génesis, antes que inventaran la tipicidad, porque la tipicidad se inventó en 1906, Ernst Belling, en alemán, él inventó esa categoría. La antipublicidad apareció antes, y vino de Rudolf von Gehry, un civilista, escribió un artículo sobre la antipublicidad y lo llevaron al derecho penal. Pero ya antes que había, en 1800, 1750. ¿Cómo se juzgaba? Se juzgaba de otra manera. Imputación. Lo que existía era imputatio iuris, imputatio factum. O sea, se le imputaba un hecho y se le imputaba un cargo. Y la persona tenía, de una u otra manera, garantías. Bien. Creo que en esta primera parte, entonces, he sentado mi posición de lo que yo entiendo de lo que es la verdad. Resumiendo, no existen muchas verdades según lo que sostengo. Existe una sola. Lo que existe son interpretaciones de esa sola verdad. Número 2. No nos interesa toda la verdad completa, solamente la verdad de la imputación del tipo penal imputado. Okay. Ahora pasemos al tema de fondo. ¿Cuál es el estándar probatorio en el juzgamiento? No nos hemos puesto a pensar. Muy bien. Si leemos el Código Procesal Penal, nos da unas pautas. No, en principio nos dice, y tiene que ver también con la verdad, que el estándar probatorio va a excluir algunas pruebas. Artículo 8 del título preliminar del nuevo Código Procesal Penal. ¿Y qué tipo de pruebas? Las pruebas ilícitas. Claro, podemos discutir, que eso sería materia de otra conferencia, qué entendemos por prueba ilícita. Hay varias interpretaciones. Si entendemos prueba ilícita como una prueba que violenta una garantía constitucional, esa sería la definición última que ha asumido la Corte Suprema y el profesor y presidente de la Corte, el doctor San Martín. Solamente es prueba ilícita aquella que contiene una garantía constitucional. Pero la doctrina, se puede leer, no entiende solamente de esa forma la prueba ilícita. Una prueba ilícita se entiende como reglas de exclusión probatoria en realidad. Por ejemplo, hay reglas de exclusión probatoria. Prueba ilícita también entiende como prueba irregular, prueba que vulnera la legalidad procesal. ¿Okay? Entonces, el estándar probatorio empieza por decirnos qué cosa, cómo no podemos probar algo. No dice pruebas ilícitas, no, hay que excluirlas. Y en esto es sintomático que en el sistema global, en Estados Unidos, hay un conjunto de reglas de exclusión probatoria. Por ejemplo, ¿no? Y se ha ido construyendo en base a los casos, algunos muy dramáticos, que ha sido materia también de películas. ¿No? Por ejemplo, para que vean lo que entienden ellos por la verdad y la imputación y la prueba. ¿Cierto? Guilty, no guilty, o sea, culpable o no culpable. Caso que se me viene a la memoria, donde ocurre que
hacen una interceptación telefónica permitida, autorizada por el juez, pero ingresan al domicilio y ahí se acaban investigando un hecho y terminan descubriendo droga. Es un ejemplo. Número 2, uno muy dramático que dio un precedente vinculante en los Estados Unidos. Estaba tratando de establecer, miren, un caso hasta que parece cómico, ¿no? Sí, estaban haciendo un seguimiento, vigilancia, y en un momento utilizaba la basura, la policía iba a investigar la basura. Pero, conociendo las reglas probatorias de exclusión norteamericanas, cuando iban a levantar la tapa de la basura, dijeron, no podemos tocar eso porque es privado y necesitaríamos una autorización judicial porque está en un área privada. Miren. Entonces, ¿en qué momento esperamos? Vamos a esperar el momento que la basura entre el camión. Entonces esperaron el momento y tiraron la basura al camión. Miren los basureros tiran ahí. Y en ese momento cogieron la bolsa, abrieron y encontraron los elementos de prueba, imputaban crímenes muy graves, muy escandalosos en Estados Unidos, de violación de 2 menores. Estaban buscando pederastas. ¿Qué llegó el abogado que logró la exclusión probatoria? Dijo, en el momento que cogieron la basura, todavía seguía siendo privada porque no se había juntado con la otra, con toda la basura. No puede parecer gracioso, ¿no? Pero así funciona en el sistema norteamericano las reglas de exclusión. Y como no se podía, todavía no era público, sino era privado, lo que sostenía el abogado es lo que se conoce en prueba prohibida, la prueba prohibida y su refleja. Es decir, todo lo que se obtenga de ella, es lo que se conoce comúnmente como los frutos del árbol envenenado, ¿no? La teoría, ¿no? Todo lo que se obtenga de ella. Pero para lo que, eso es en Estados Unidos, pero lo que corresponde a nosotros, nuestro nuevo código procesal penal, ¿en qué código está inspirado? Entre ellos el alemán y el italiano, básicamente. Y también tiene su cuota del español. Es interesante porque el Código Procesal Penal italiano de 1988 no nos interesa al final como abogados, hablo como todos somos aquí abogados, no nos interesa al abogado que le declaren prueba prohibida. Una finalidad sería simplemente un adorno a la sentencia, ya está declarada prueba prohibida y no interesa eso en términos prácticos. El Código Procesal Penal italiano señala que la consecuencia es lo más importante en la prueba prohibida, declararla inutilizable. Es decir, que no se puede utilizar para lograr convicción probatoria al momento de valorar la prueba. O sea, no puedo utilizarla, está en el expediente, ya, muy bien, yo no pido que salga, porque había 2 pedidos, usted como abogado, diría, exclusión, ¿no es cierto?, que refolee todo el expediente, que lo saque, no, que se quede ahí, no me interesa, pero que declare inutilizable, no lo puedo utilizar. No se puede tomar en cuenta, por lo tanto, no pueden fundamentar una culpabilidad en ese tipo de pruebas. Interesante, el primer estándar probatorio entonces, que nos da nuestro nuevo código, es la exclusión de una serie de pruebas que rompan la cadena de custodia, por ejemplo, y que esa no se puede utilizar. Ese es el primer estándar de prueba. Pero después viene, imagínense que no, que se han actuado las pruebas regularmente. Ha habido un proceso debido. Pregunto, ¿y entonces cuál es el estándar probatorio? Otra vez nuestro código nos da 2 señales. Utiliza en la parte de la sentencia absolutoria 2 fundamentos para absolver. El primero, que no exista, dice, prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. El número 2, que exista lo que se conoce la duda, ¿no es cierto?, razonable, o el indubio pro reo. Aquí tenemos ya los 2 estándares del nuevo Código Procesal Penal y también se utilizan en el antiguo sistema de prueba. Vamos a analizarlo, pero me parece central ese tema de los estándares probatorios en el tema de la presunción de inocencia y indubio pro reo. La presunción de inocencia, más allá de que se debe tomar por inocente, no es un tema ya constitucional. No, en términos probatorios. ¿Qué significa que alguien se utilice la presunción de inocencia? Significa solamente una cosa, para efectos concretos, que la carga de la prueba está trasladada al Ministerio Público, nada más. Eso significa que a él le corresponde el acervo probatorio. Sin embargo, hay que hacer una diligencia.
no significa que una defensa no tenga que probar algo el acusado. Sí tiene que probar algo, aquello que alegue como su defensa. Por ejemplo, se utiliza la legítima defensa como argumento por estado de necesidad, tiene que probarlo. Y por lo tanto, los requisitos de la tipicidad del tipo penal son los mismos requisitos de tipicidad, pero de la legítima defensa. Se convierte, es decir, así como hay requisitos de la tipicidad de un tipo, que son los requisitos para el fiscal, los requisitos de tipicidad para quien se defiende son los requisitos que aparecen como requisitos en el artículo 20, en el caso de la legítima defensa y estado de necesidad. Lo mismo, o sea, él tiene que acreditar, no va a creer, no, hubo una lesión, no, señor, acredite, ¿cómo que no tenía que probar nada? Sí, tiene que probar lo que usted alegue como defensa. Si usted hace una defensa en cambio obstructiva y dice no quiero colaborar, eso es diferente. Pero si usted quiere alegar algo y afirmar algo, tiene que probarlo. Solamente entonces el examen aprobatorio en el caso de la presunción de inocencia consistiría en eso. Más interesante, entonces, es el tema de la duda. ¿Por qué? Porque ustedes pueden revisar todos los autores. Yo me he dado trabajo para esta conferencia, revisarme todos en ese punto. San Martín, el maestro que para alcance, el doctor Mixan más, Lorenzo Mixan más, un trabajo juicio oral. Pueden leerlos a cualquiera, pueden entrar en internet y todo le va a decir que cuando se habla del indubio pro reo dice solamente una cosa. Dice que el indubio pro reo significa que hay una duda y que esta duda se refiere a la convicción del juez. Y ahí vamos a vincularlo con lo que decía al comienzo. Es peligroso. Otra vez, porque eso no puede ser la duda. Eso no puede ser un estándar probatorio objetivo del nuevo código. ¿Por qué? Porque si se trata de solamente la duda, a ver, vamos a poner, siempre hay duda. ¿Sabe usted? Cuando su esposa le dice que está enamorado de usted, ¿usted está convencido o tiene alguna duda? Siempre hay alguna duda en todo en la vida. Si fuera por la duda, existencia de alguna duda, tendrían que absolver a todos. Vamos a poner un caso paradigmático, en tema de duda, de convicción probatoria. El caso de Colza en España. 5.000 afectados, 300 muertos, imputados, empresarios, comerciantes que habían adulterado aceite industrial y lo habían hecho de consumo humano. Famoso caso, duró 10 años el proceso. Obviamente que acá hay una limitación probatoria, ese es otro tema que ¿no? hay que tener en cuenta, limitaciones probatorias. ¿Cuál es la primera limitación probatoria? No podíamos hacer una pericia, ¿no es cierto?, de hacerle tomar a alguien una gota, ¿no es cierto?, de la muestra del aceite, a veces se muere, probamos que será, ¿no es cierto?, probamos la verdad, ¿no? Si se salva, entonces como la prueba de juicio de Dios, no podemos hacer eso. Todo tendría que ser en pericias de peritos, expertos, ¿no? Biólogos. Pericia del Estado, el Ministerio Público presenta pericia contundente. Las muestras tomadas señalan que es compatible con una molécula que genera daño a la salud. Es tóxica. ¿Y qué hace la defensa? La defensa contrata a uno de los mejores biólogos de España, reconocido. Es lo que haría cualquier abogado que tenga posibilidades, ¿no? Con su cliente, si puede pagarlo, usted contrata al mejor médico forense que diga lo contrario, ¿no? Si se le va pagando. Y siempre hay dudas, ¿no? Para todo, ¿no? Es como la estadística, ¿no? Siempre hay, es un juego de números. ¿Y qué cosa dijo la pericia de parte? Que está dentro de la libertad de aporte probatorio. No es compatible. No es compatible. Los absolvieron, un escándalo en España, 300 muertos, 5.000 afectados, lesionados. Cuando sube en alzada para que el Supremo Tribunal Español revise la causa, ¿no?, que había sido apelada por el Ministerio Público, llega a manos del profesor Enrique Bacigalupi, presidente de la SAN, y emite una sentencia histórica en lo que dice así: no se requiere en los casos certeza absoluta, siempre va a haber dudas. Así dice la sentencia, siempre existirá duda, pero hay criterios de experiencia, razonamiento lógico simple. ¿Esas 300 personas consumieron el aceite? ¿Está probado eso? Sí. ¿Los 5.000 afectados también consumieron el aceite? Sí. Conclusión, son culpables, porque siempre va a haber duda. ¿Se dan cuenta? Ese estándar probatorio de que la duda, que cualquier duda va a hacer que el juez absuelva, es falso. Porque siempre puede haber alguna duda. Entonces, ¿en qué consiste? Vamos a poner un ejemplo para que entiendan lo que quiere decir. Voy a tratar de probarles a ustedes que Papá Noel existe.
¿ok? Y voy a tratar de probárselo. ¿De qué forma? De la forma como lo hacen algunos jueces. No necesito traerlo a Papá Noel para probarlo. ¿Qué necesito? Primero, necesito hacer una buena historia. Como dicen, los casos gobernantes que tienen un buen argumento. ¿Cuál es mi buena historia? Que millones de personas creen eso. Pues dirán, no, pero no es suficiente. Muy bien. Voy a traer a dos expertos, en este caso, biólogos expertos en estudio de animales, que digan que hay mutaciones de algunos renos que pueden volar. Dos testigos que no han sido tachados y por lo tanto que han dicho con certeza que vieron en una Navidad bajar, descender por su chimenea a Papá Noel. Ya tengo 3 pruebas. No solo eso, sino utilizo pruebas documentales. ¿Cierto? Someto a una pericia carcogenia un documento que señala que es de Papá Noel. Y hay una pericia que señala que sí guarda relación con la caligrafía que utilizaba un tal Papá Noel. Pregunto, ¿he probado la existencia de Papá Noel? ¿Qué piensan? Algunos dirían no lo ha probado, pero en muchos casos se condena a una persona así, ¿o no? No necesitan, porque en el juicio no se va a reproducir el hecho. No van a volver a violar a la persona, no van a volver a robar, no van a volver a matar. ¿No es cierto? No. Todos son elementos de prueba. Por eso muchas veces se puede perder un caso usted, o puede ganarlo, dependiendo de la perspectiva, dependiendo de qué tenga. Es lo que dice Bosen, que es un procesalista alemán. La verdad no se descubre que en un caso, dice la verdad se construye. Y depende de las capacidades o habilidades del fiscal o del abogado para poder construir esa verdad. Muy bien, para terminar entonces, en esa segunda parte. Los estándares probatorios que utilizan nuestro sistema de enjuzgamiento son 2, de lo que he podido verificar. Porque si usted digita, haga la prueba, yo la he hecho, usted tiene un PDF de nuevo código procesal penal. Haga la prueba y donde dice buscar, ponga la palabra verdad. Y vea cuántas veces aparece la palabra verdad. Yo he encontrado que aparece como 9 veces. Y le voy a decir en qué momento aparece la verdad, para que vean que nuestro sistema penal les han engañado cuando dicen que es adversarial. No tiene mucho de adversarial, les voy a decir, miren, ¿por qué? En un sistema adversarial, su nombre lo dice, hay 2 adversarios y hay un juez que es absolutamente imparcial. ¿Correcto? Digiten la palabra verdad. ¿Qué dicen? En la parte de aporte probatorio en el juicio dicen que los jueces podrán, ¿no es cierto?, ofrecer también pruebas de oficio. Entonces, ¿por qué quieren ofrecer la prueba de oficio? ¿No se han puesto a pensar? ¿Por qué el nuevo Código Procesal Penal le da esa posibilidad al juez penal peruano, al tribunal, no sé si unipersonal o colegiado, de poder ofrecer prueba de oficio? ¿Qué es una prueba de oficio? Es que lo que está tratando de decirnos el código, miren, ¿no? Y por eso no se parece nada a todos los americanos, a lo que tratan de enseñar estos equivocados. Porque está tratando de buscar la verdad. ¿Y qué sistema buscaba la verdad? A ver, ¿en qué sistema de ustedes los que estaban en la universidad buscaba la verdad? ¿El sistema inquisitivo? No el sistema acusatorio. En el sistema acusatorio la verdad no cuenta. Lo que cuenta son los argumentos. En el sistema inquisitivo sí, por eso la tortura era parte del sistema. ¿Por qué torturaban? ¿Porque eran malos? Es un argumento infantil. No torturaban porque eran malos, porque era placer o porque fueran sádicos. Torturaban porque consideraban que se tenían que obtener la verdad. Ese era el motivo de la tortura. Quería obtener la verdad. ¿Por qué? Inclusive la palabra era auto de fe. ¿Y qué cosa era el auto de fe? Se sigue utilizando, imagínense, han pasado 1000 años y se sigue utilizando auto de fe. Ahora es auto de procesamiento, auto cabeza de proceso. Auto de fe significa que la persona ya había confesado y por lo tanto ya estaba libre de culpa. Ya se había liberado de esa culpa que era la carga de la mentira que tenía sobre sí, porque había confesado. No interesaba si lo que confesaba podía ser cierto o no, porque para el efecto del proceso era cierto, porque había sido hecho de acuerdo a un procedimiento. Acercarnos a una justicia, entonces, de mero formulario. Revisen los precedentes vinculantes, todos los precedentes vinculantes que los he notado, toditos,
sobre la valoración de la prueba. ¿A dónde apunta? ¿A dónde apunta la judicatura peruana? ¿Hacer una prueba de libre valoración o recortar las facultades de libertad después para decirle cómo tiene que condenar a alguien? Ejemplo, el último precedente con respecto a la valoración de la gravedad en el delito de violación sexual. ¿Qué dicen? Nos dicen, por ejemplo, una prueba prohibida en Inglaterra, ¿cuál es? Una prueba prohibida en Inglaterra es sistema adversarial, que no se puede utilizar lo que se llama testigos de posesión, de moralidad. Entonces nos dicen, utilizando esa misma lógica, claro, utilizando desde la Corte Penal Internacional, han utilizado ese argumento, la Corte Penal Internacional, que ningún abogado podrá ofrecer como medio de prueba, así lo dice el presidente, cualquier testigo que se refiera a la conducta o la vida de la gravedad. Claro, está con un soporte alimentativo, ¿no? Pueden ver el último acuerdo, que es largo, extenso, con 28 páginas, pero van a ver que en esas 2 páginas se refiere exactamente a eso. Están estableciendo una regla de prueba. Ya no podemos observar. Usted podrá ofrecer cualquier testigo, pero ese es no. No, pero yo quiero sostener que la persona, aparte de estar conmigo, estaba con otro. No, es un tema de seguridad. Pero yo quiero con eso sostener mi tesis, mi teoría de caso. No se puede. Una justicia penal, que solamente es de primera forma. Otro ejemplo. La valoración de la pericia, que no ha sido ratificada o el examen pericial. Es de la número 6 del 2002, acuerdo que era el 2 del 2006. ¿Qué nos dicen? Que ya no se necesita la ratificación. Pero lo pone supuesto. Nos dicen, ¿en qué caso no se necesita la ratificación? No. Por ejemplo, de las pericias que son de tipo documental, una pericia contable. Ya no necesita estar ratificada, no hay tantos peritos que a veces no la carga procesal no lo permiten. ¿Por qué? Porque ustedes, si tienen una duda, presenten una de juicio, una de parte, porque ahí tienen todos los documentos. Pero pregunto, ¿y las pericias que son de mera percepción, por ejemplo, y que son importantes? Hoy día leía que el INPE, el 20% de todos los reos son por violación o por delitos sexuales. De todos los reos, estamos hablando que si los reos son 70.000, se tengan cuenta cuánto es 20% de todo el sistema penitenciario. Entonces, esta es una cuestión de la valoración, por ejemplo, de las pericias psicológicas y psiquiátricas, porque son de mera percepción, porque usted no puede valorar, eso no es documental, usted no sabe lo que hay dentro de su personalidad. Solamente ellos lo hacen con pruebas de qué? Pruebas proyectivas, te hacen dibujar algo, dibujar el tribunal. ¿Haga qué cosa? ¿No es cierto? ¿Qué ve acá? Conclusión, sádico, perverso. Miren, ustedes han visto, utilizan la prueba, vean esta conferencia creo que es para invitarlos, ¿no? Revisen que las pruebas sobre determinación de conducta antisocial se basan en un instrumento, que es la prueba de K-Macover. K-Macover, siempre Macover se escribe. Van a ver que siempre aparecen en todos los países, los que somos abogados siempre van a ver. Ustedes han puesto, se han dado el trabajo de comprar este librito, pero yo lo compré a 5 soles. ¿Saben qué encontré? Están todos los dibujos, ¿sabes? Y dice, cuando una persona dibuja a otra con muchos botones, en el índice homosexual. Me preocupé. Entonces, son pruebas prohibidas. Entonces, cuando un juez dice, está aprobado, pero no se ratifica, no interesa, ya no. Porque nos vamos a basar en, porque acá hay una presunción. ¿De qué? Presunción juris tantum. Todo lo que haya emitido el perito, pues un perito del Estado, se entiende que es verdadero. Porque va a mentir, ¿no? ¿Qué tiene contra usted? ¿Ya se lo conoce? ¿Le tiene poder? No tiene poder, entonces es verdad, no, usted es un sádico, usted es un pervertido. Es peligroso. Yo no, lo que decía para terminar, lo que decía Laura, creo que es cierto. La justicia tiene que buscar un estándar de prueba para que haga lo que es lo justo. Que condene a la persona, reduciendo el error que genera en la sociedad una repulsa, un rechazo a absolver a personas culpables. Pero también, no solo eso, sino que evite los errores de condenar a los inocentes. Esa es la verdadera justicia y esa es su materia, el trabajo de nosotros, los abogados, trabajadores, jueces, personas que estamos comprometidos con la democracia. Muchas gracias.
La Oficina de Bienestar Social de la Corte Superior Judicial de Lima les agradece su gentil participación.